Ongi etorri eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Mi nombre es Celia Rojero, soy la directora del Centro de Física de Materiales y para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros presentando la última de las charlas que se enmarca tanto dentro del ciclo ¿Qué sabemos de?, organizado por el Centro de Física de Materiales en cooperación con la Facultad de Químicas de la Universidad del País Vasco, como en la última también de las charlas que se han venido desarrollando a lo largo de todo este año dentro del programa del 50 aniversario de la Facultad de Químicas. Es un honor, por tanto, esta colaboración. Y, de hecho, el ciclo ¿Qué sabemos de?, que es un ciclo, digamos, promovido por el CSIC, en el que se intentan dar diferentes perspectivas sobre diferentes temáticas. Este año, en San Sebastián, lo hemos focalizado en química y las 5 presentaciones que ha habido estas 5 últimas semanas precisamente han estado, digamos, enseñando diferentes puntos de vista de la química, desde química que se hacía en vacío hasta catalizadores u hoy fármacos. Y bueno, pues para mí es un placer estar hoy aquí y daros a todos la bienvenida. Y os dejo con Jon Machin, que es el decano de la Facultad de Químicas, que va a hacer la introducción de nuestro ponente de hoy. Pues muchas gracias, Celia. Para nosotros también tenemos la colaboración. Antes estábamos hablando con el Centro de Física de Materiales, porque durante todo este año estos ciclos de charlas los hemos hecho en colaboración con ellos. Y ha sido como cómo poner, ¿no? Hoy es la última charla, ¿no? Se acaba aquí. Bueno, ya hemos pensado que hoy es el final del principio. Hoy acaba el primer año de colaboración, pero eso tiene que continuar en años posteriores. Y para mí, pues como decano del 50 aniversario, es un placer presentaros hoy a Fernando Cossío, que es nuestro conferenciante hoy, que fue el decano del 25 aniversario. Fijaros qué casualidades de la vida. Y Fernando, además de haber sido decano de la Facultad de Química, también fue vicerrector de investigación de la Universidad del País Vasco. Es todavía director científico de Ikerbasque desde el 2007, ¿no? Creo que desde el principio, 9. Y además es premio Euskadi de investigación en el año 2020. Como Facultad de Química, tener una persona como Fernando que ha abierto, ¿no?, y ha dado a conocer la facultad en todos los ámbitos de investigación de Euskadi y internacional, pues es un gran placer. Y ya voy a dejar que nos hable él para lo que ha venido a hablarnos hoy, ¿no?, que es su expertise científico, y que nos cuente un poco pues, qué podemos esperar de los fármacos de nueva generación. Fernando, the floor is yours. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon Machin eta Celia, aurkezpenarengatik eta gonbidapenarengatik, noski, benetan niretzat plazera handia da eta ohore handia da ziklo honetan parte hartzea. Como ha mencionado el señor decano, Jon Machin, vamos a hablar de fármacos de nueva generación, es decir, cómo hoy en día se generan moléculas nuevas para combatir diversas enfermedades y problemas de salud. Vamos a distinguir entre fármaco y medicamento. El medicamento es algo más amplio que contiene un principio, uno o varios principios activos, que son los fármacos, y luego pues tienes excipientes y otros componentes para configurar pues el inyectable, la pastilla o lo que sea, ¿no?, cuando se administra un fármaco. También hay muchas ambigüedades sobre el origen de estas moléculas. En estos tiempos en los que se habla mucho de los productos naturales y lo natural que es bueno y lo artificial que es malo, los productos naturales como tales no son más que un 4% de los fármacos. Eso es lógico, porque también contraviniendo una visión general de que mamá natura nos ama,
las plantas y los animales y los microorganismos van a lo suyo y nosotros vamos a lo nuestro. Por tanto, una planta no genera un metabolito para salvarnos la vida, sino para salvar la suya, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no es de extrañar que buena parte de los fármacos necesiten o bien derivatizarse, hacer análogos con cadenas o partes de la molécula modificadas, o desarrollar agentes que mimetizan las propiedades de ciertos productos naturales y minimizan lo malo y maximizan lo bueno, ¿de acuerdo? Por tanto, luego veremos algunos ejemplos en este sentido. Fijaos que la mayor parte de los fármacos son puramente sintéticos, son química o son químicos, ese término tan horroroso derivado de una traducción mala del inglés chemical, que es producto químico, no químico, ¿de acuerdo? Sin químicos, bueno, hay que eliminar a los químicos, uno tiende a ver cómo se puede esconder, ¿no? Y luego tenemos moléculas, macromoléculas de origen biológico, que suelen ser, por ejemplo, en el caso de ciertas vacunas avanzadas, suelen ser hilos estabilizados de ácido ribonucleico mensajero, o bien, en su mayor parte, son o proteínas recombinantes o anticuerpos monoclonales y policlonales. Por tanto, vemos que hay lo que podríamos llamar moléculas pequeñas y macromoléculas, moléculas gigantes. Las moléculas pequeñas tienen una característica, que es que constan de muchos ciclos, de componentes cíclicos. ¿Por qué? Porque un componente cíclico está preorganizado, tiene menos grados de libertad y, por tanto, luego lo veremos, la entropía asociada a la interacción con un receptor biológico paga una multa mucho más baja que si la molécula está libre y puede adoptar cualquier conformación. Por tanto, la mejor forma de darle a un receptor biológico responsable de una enfermedad, darle una molécula que va a ser activa en condiciones de temperatura fisiológica, es que el penalti, la multa entrópica, sea lo más baja posible. Y esto lo conseguimos metiendo ciclos. Y además, si queremos que la molécula sea muy estable, si esos ciclos son aromáticos, pues todavía mejor, ¿de acuerdo? Porque así luego veremos que, digamos, la vida media de la molécula es, en el organismo es mucho mayor. Aquí vemos un ejemplo de el pembrolizumab. Todas las moléculas modernas, los medicamentos modernos que terminan en AB, son las iniciales en inglés de antibody. O sea, si leéis AB, eso es un anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, veis que tienen como una forma de Y y, bueno, una serie de cadenas. Incluso aquí, aminoácidos con sistemas preorganizados y grados de libertad restringidos, pues también juegan su papel. Por tanto, tenemos dos grandes familias, las moléculas pequeñas y las biomoléculas. Aquí veis los miles de millones de dólares por año que mueve cada uno de estos componentes. Estamos hablando de un impacto no solo social y de salud, sino también económico, que al final, al menos en Occidente, en la Unión Europea, va hacia los sistemas públicos de salud, porque aquí no pagamos el precio real íntegro del fármaco, sino que los sistemas de salud pública sufragan la mayor parte del gasto, lo cual es una suerte, porque si tuviéramos que pagar el coste real de cada uno de estos componentes, sería prohibitivo, como de hecho está pasando en
en países como Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo funcionan estas moléculas que hemos visto que son en su mayoría artificiales y seminaturales? Si tenemos el fármaco, pasa al intestino y ahí se libera con el medicamento, que es drug, que es también una mala traducción, no es una droga, ¿de acuerdo? Droga en el sentido que nosotros usamos es narcotic, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que si la tomamos por vía oral, se tiene que liberar y pasar al intestino, y ahí ya pasa del intestino a la sangre mediante un proceso que llamamos absorción, ¿de acuerdo? Una vez que está en la sangre, ya se distribuye por todos los tejidos. Esta parte es la distribución, y aquí dentro, una vez que circula por el organismo, pues tiene varias opciones. Una de ellas es excretarse después de hacer su función, o metabolizarse. Tenemos un montón de enzimas dentro de nuestro cuerpo que van procesando las moléculas nuevas que le vamos metiendo, ¿de acuerdo? Entonces, puede suceder que estos metabolitos también sean biológicamente activos, puede que no lo sean, o puede incluso que sean tóxicos, ¿de acuerdo? O sea que aquí pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Y finalmente, la droga llega al receptor para el que la hemos programado, ¿de acuerdo? Ya veis que es un proceso bastante largo y complicado. Este proceso es lo que llamamos ADME. No es como en el Correcaminos la dinamita marca ACME, es ADME, pero que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ya el medicamento disponible, pueden pasar varias cosas. Que la respuesta no se produzca, no me hace nada, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser incluso peor, que haya efecto, pero que no sea el deseado. Entonces tenemos un problema de toxicidad, ¿de acuerdo? Y por último, si el efecto es el deseado, pues ya tenemos la terapia puesta a punto. O sea que, como podéis ver, es un proceso largo y tortuoso, lleno de posibles cosas que pueden salir mal, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, en el que ahora incluimos la toxicidad, es el ADMETOX, o el ADMET. Podéis ver los dos acrónimos, ¿de acuerdo? Entonces, no es sorprendente que las cosas puedan ir mal. Según la ley de Murphy, ya sabéis, si algo puede salir mal, saldrá mal. Pues es frecuente que las cosas salgan mal. Por ejemplo, tenemos el ácido salicílico, que es el componente activo de la corteza del sauce, ¿no? Químicos de Bayer vieron que este ácido es demasiado ácido, porque tiene un grupo fenol, que es muy ácido, para ser un alcohol, y tiene un grupo ácido, carboxílico. Entre el ácido y el fenol, pues hombre, la molécula es muy ácida y en muchas personas produce malestar, problemas estomacales, en fin. Entonces dijeron, bueno, pues lo avinagramos, le ponemos un grupo acetilo, acetilo viene de acetum, vinagre en latín, y salix en latín también es sauce, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el ácido acetil salicílico y tenemos la aspirina, ¿de acuerdo? Estupendo. Es una molécula, y veis un ejemplo, es mejor que el original. La molécula natural es el ácido salicílico. La molécula modificada es el acetil salicílico y es mejor. Y además no la extraemos del sauce, porque claro, nos quedaríamos sin cortezas de sauce en el planeta. Se extrae destilando carbón e hidrocarburos
policondensados. O sea, son procesos químicos ya totalmente artificiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto funcionó muy bien y los químicos de Bayer vieron que tenían otra molécula, que era un analgésico muy fuerte, que era la morfina. ¿Qué problema tiene la morfina? Que crea adicción. Bueno, pues dijeron, mira, con el ácido salicílico esto nos ha funcionado muy bien. Pues aquí este OH lo hemos transformado, pues ahora 2 OHs los transformamos y tenemos el producto diacetilado de la diacetilmorfina, que es la heroína. O sea que el truco que funcionó con la aspirina, pues hombre, no parece... Hombre, sí es cierto, o sea, el problema de la adicción a la morfina se suprimió. La gente ya no quería morfina, quería heroína. No parece que sea una gran mejora. Por tanto, ya vemos que porque una reacción química de transformación de un producto natural funcione, eso no quiere decir que vaya a funcionar siempre. Y también hemos dicho antes que una vez que el medicamento, el fármaco, está dentro del cuerpo, empieza a sufrir reacciones químicas. Una reacción muy típica es lo que llamamos la racemización. Entonces tenemos esta molécula, la R-talidomida, que en el interior del organismo, la R es un antiinflamatorio sedativo, pero el isómero, la imagen especular es teratogénica. En particular, durante el desarrollo embrionario, inhibe el desarrollo de las extremidades. ¿De acuerdo? Y este fue el problema del famoso problema de la talidomida, que todavía lo estamos pagando. Aquí veis a este muchacho, bueno, es prácticamente de mi edad, Matt Fraser. Este es un caso relativamente afortunado porque sus piernas son normales, solo afecta a sus brazos, la talidomida, pero a otros les afectó piernas y brazos, ¿de acuerdo? Este se convirtió en actor y escribió este musical, Talidomida, bueno, reclamando la atención de los organismos públicos sobre las víctimas de este gravísimo problema. Y esto hizo que los procesos de aprobación de fármacos se ralentizaran muchísimo y se pusiera muchísimo cuidado en la acción teratogénica de las nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Otro, incluso esta molécula, el LipoBay de Bayer, que también era una molécula pues, que iba muy bien para el colesterol malo, vamos a decir, era segura, funcionaba bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de los médicos lo recetaban combinado con el Lopid, que también era una molécula aprobada y perfectamente normal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Que cada una de estas dos moléculas por separado era inofensiva, juntas eran letales, provocaban un fallo renal masivo y mataban gente. Claro, o sea, incluso una vez que la molécula ha sido aprobada, pueden pasar cosas malas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, esto es un proceso enormemente difícil y enormemente costoso. Ahora veremos lo que quiere decir esto. ¿De acuerdo? ¿Qué fases tiene desarrollar un medicamento? Pues una fase primera de descubrimiento, en el que se selecciona el objetivo, la diana terapéutica, diseñamos un posible candidato. En nuestro laboratorio lo hacemos por métodos racionales, normalmente, es decir, pensando en la estructura del receptor y qué debemos hacer para interaccionar con él. Y de esa forma, si lo hacemos por diseño, luego veremos el HTS lo que es, podemos llegar a un hit, a un prototipo activo, ¿de acuerdo? Luego podemos irlo optimizando, ¿de acuerdo?, hasta llegar a un lead, a una molécula ya suficientemente prometedora. Y aquí es el momento de patentar. ¿Por qué? Porque en Europa somos tan estúpidos
que destruimos la propiedad industrial en el momento en que comunicamos algo. Es decir, si una persona que me ha pasado en el laboratorio está haciendo su tesis doctoral sobre a lo largo de este proceso, no puede publicar nada ni en un congreso, ni en un seminario, ni en una defensa de tesis, ni en una publicación, muchísimo menos. ¿De acuerdo? Por tanto, todo precintado y secreto hasta que tengamos la patente, que puede llevar años. Pero a su vez la patente dura menos que los derechos de autor en música o en literatura, dura 20 años. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir de este momento se pone el contador en marcha y tienes un tiempo para trabajar, ¿de acuerdo? Hasta que llegas a la fase 3, que de los ensayos clínicos, que esta es la fase clínica, y ya pues puedes poner tu molécula en el mercado. Luego está la fase 4, que es la que hemos visto para el ApoB, que en fase 4 hay que retirarlo todo porque la combinación con otro fármaco es letal. ¿De acuerdo? La eficacia del proceso, pues podéis imaginar que es bastante mala. Si tenemos en promedio unas 20.000 moléculas de hits iniciales, solamente completarán los estudios preclínicos unas 250, que la FDA en Estados Unidos y la EMEA en Europa te da permiso para probar esas moléculas en seres humanos. Entonces llegas a las fases clínicas, la fase 1 de administración y toxicidad, llegas a la fase 2, en la que ya pruebas la eficacia, y en la 3 ya que requiere 3 años, la 1, la 2 y la 3 son 1, 2, 3 años, de esas llegan 5 a la fase 3, y de esas 5 que llegan a la fase 3, una consigue ser aprobada finalmente. Por tanto, ya veis que este es un proceso extraordinariamente ineficaz comparado con procesos, por ejemplo, en ingeniería o en otras áreas de la actividad tecnológica y económica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un balance financiero en función del tiempo, inicialmente, en la época de investigación y desarrollo, solamente gastamos dinero, nada más. ¿De acuerdo? Si tenemos suerte y pasamos, ¿y cuánto dinero es este? Pues hay diversas estimaciones, se calcula que son 800 millones de dólares, contando los costes y los costes derivados de no invertir en otra cosa. Por ejemplo, de no invertir en un equipo de fútbol. ¿De acuerdo? Por eso hoy en día los magnates invierten más en fútbol que en fármacos. ¿De acuerdo? ¿A qué equivale esto? Pues, por ejemplo, un Airbus 320 son unos 100 millones. ¿De acuerdo? O sea que con el dinero que cuesta hacer la investigación y desarrollo de un fármaco, tenemos para comprarnos 8 Airbus 320. ¿De acuerdo? Y eso suponiendo que nuestra molécula finalmente llegue al mercado y a partir de aquí empieza uno a recuperar el dinero que ha puesto. Pero ojo, tenemos la espada de Damocles de la patente que va a expirar. Y a partir de ese momento y antes, empresas que no se han gastado un céntimo aquí ya pueden fabricarla, tu molécula. Por tanto, ya vas a dejar de ganar dinero rápidamente porque los genéricos van a ser necesariamente más baratos. ¿De acuerdo? Entonces, para que el proceso funcione, el área bajo esta curva tiene que ser mayor que el área de la parte negativa. Y aquí vamos al problema de las enfermedades raras. ¿Qué pasa con las enfermedades raras? Que la recuperación nunca va a ser muy alta porque el número de pacientes nunca va a ser muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, el área de esta zona puede ser incluso inferior al área que tenemos aquí. ¿Cómo se combate esto? Con
inversiones públicas aquí, ¿de acuerdo? Y con una disposición que alargue la patente si tu enfermedad es declarada o si tu molécula es declarada fármaco huérfano. Entonces se desplaza la vigencia de la patente para que te dé más tiempo a recuperar antes de que vengan los genéricos. ¿De acuerdo? Esto hace que, como veis, es un proceso muy complicado. Las patentes, las grandes patentes, los blockbusters que llaman, que te hacen ganar cientos y miles de millones de dólares, esas patentes van expirando. ¿De acuerdo? Y entonces este es el resultado. El gasto en I+D para desarrollar fármacos en billones, bueno, en millardos o miles de millones de dólares, para nosotros billones para los billions para los anglosajones, tiene esta subida, mientras que el número de moléculas aprobadas es más o menos constante. Tan es así que si normalizamos ambas cantidades, vemos que la rentabilidad económica de las moléculas aprobadas es realmente muy baja. Todavía peor, las moléculas que pasan fase 1, fase 2 y fase 3, en función del tiempo, la pendiente es negativa. Es decir, cada vez se caen más moléculas durante el proceso, porque cada vez los procesos son más exigentes. En esto el asunto de la talidomida fue crucial. Y desde entonces todas las agencias reguladoras se andan con pies de plomo antes de aprobar nada. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un asunto realmente difícil, ¿no? ¿Cómo se descubren las drogas? Bueno, los medicamentos, perdón, ya estaba yo traduciendo mal. Por casualidad, que es lo que se llama la serendipia, que es una forma elegante de decir por churro, ¿no? O bien por diseño racional y también por modificación o imitación, ¿no? Los fármacos yo también o yo mejor. Tomo una molécula que la competencia está haciendo y la modifico de tal forma que no viole su patente. Y entonces ya tengo un espacio químico muy restringido y puedo ir a por nuevas moléculas de una forma mucho más rápida. ¿De acuerdo? Casualidad, pues un ejemplo que todos sabemos son la penicilina, ¿no? Aquí esta es una foto que tomé en Londres, este es el despacho de Fleming, donde tenía sus cultivos de placas con Penicillium notatum, y aquí vemos pues, todo lo que conocemos ahora de los antibióticos nació aquí, en ese despachito que veis ahí. ¿De acuerdo? Más recientemente, pues el Ozempic, que esto es una molécula peptídica con un grupo, unas cadenas lipofílicas y solubilizantes, pero lo demás son aminoácidos naturales menos este, que está modificado, ¿no? Que es una alfa-metilalanina, ¿de acuerdo? Que es un aminoácido no natural. Entonces, esta molécula tiene componentes naturales y artificiales y inicialmente fue diseñada para la diabetes de tipo 2, pero muchas veces la diabetes está acoplada con la obesidad. Entonces, cuando estaban haciendo los ensayos clínicos, vieron que la gente diabética que era obesa perdía peso rápidamente. Y dijeron, ahí va, pues este fármaco puede ser útil para perder peso, aunque no tengas diabetes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Que el interés social de esto era muy alto y diabéticos que necesitaban el Ozempic para tratarse su diabetes vieron que en las farmacias no había, porque la gente lo tomaba para perder peso. Ahora se ha solucionado, ¿no? La empresa que comercializó Ozempic tenía
un balance de resultados mayor, es danesa, mayor que el PIB de Dinamarca, ellos solos. ¿De acuerdo? Claro, esto fue un dineral brutal. Ahora parece ser que la cosa está arreglada. También es verdad que Lilly ha sacado un análogo, un Me Too, un Be Better, un yo también, yo mejor, que le hace ya la competencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, son casos casuales. Tú vas buscando un efecto y al hacer las pruebas ves otro, ¿de acuerdo? O tú vas haciendo un cultivo de hongos y ves que se están cargando bacterias, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es lo que se llama el HTS, el High Throughput Screening, o cribado de alta eficacia. Esto, los químicos, hemos modificado nuestro paradigma habitual, que tenemos una reacción A, es un producto, un reactivo A, lo combinamos con el B y tenemos un aducto AB, ¿vale? ¿No? Es lo que llamaríamos una reacción de acoplamiento. Pero si en lugar de A tomamos 4 A's y en lugar de B tomamos 4 B's, por ejemplo, 4 ácidos, 4 aminas, tendremos ahora, en lugar de un producto, tendremos 16 productos de una tacada, con lo cual podemos barrer rápidamente el efecto de la estructura sobre la actividad. ¿De acuerdo? Si además irradiamos con microondas, reacciones que tardarían 4 horas se hacen en 15 minutos y puedes montar lo que llamamos unas librerías de moléculas enormes en un plazo de tiempo muy corto. ¿Qué ventaja tiene esto? Que lo puedes robotizar. Hace poco estuve en la planta de Lilly en Alcobendas y pues, los laboratorios que tienen ahí no se parecen en nada a un laboratorio de química normal, son todos robots, haciendo centenares de reacciones químicas en una mañana. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacer estos barridos de una forma a lo loco, a ciegas? Pues sí, pero hoy en día ya tendemos también, incluso en este ámbito de la química combinatoria, de disparar a ciegas a ver qué pasa, se ha comprobado con el tiempo que hay lo que se llaman estructuras privilegiadas, es decir, estructuras que aparecen, nuevamente vemos los anillos aromáticos, que aparecen en montones de fármacos, bencidrilos, indoles, y vemos aquí estas moléculas, estos grupos, con 4 carbonos con 4 sustituyentes sobre la misma posición. Eso es lo que los químicos llamamos estructuras espiránicas. Y los espiranos son estructuras privilegiadas en el sentido de que están muy restringidas y, por tanto, la multa de entropía que tenemos que pagar al interaccionar con la diana terapéutica baja también. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con estas estructuras. No os contaré cómo las hicimos, pero hicimos una pequeña familia de 6 compuestos. ¿De acuerdo? Y en aquel entonces, Lilly hizo un programa de investigación cooperativa con la academia y nosotros les enviamos estas 6 moléculas espiránicas, y de estas 6 moléculas, 2 tenían una actividad enorme. No de 20.000, no, de 6, 2, un tercio. O sea que ya veis que si te pones a buscar estructuras privilegiadas, tus probabilidades de encontrar algo son muchísimo mayores. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, Lilly canceló este bonito programa, ¿de acuerdo? En fin, también utilizando esta táctica desarrollamos un inhibidor, luego veremos lo que son las HDAC, que son unos enzimas epigenéticos
que sobre células cancerosas de útero, de las HeLi, pues también daban una actividad bastante interesante. O sea que ya ven que estas estructuras privilegiadas realmente son interesantes per se. Y de hecho una de las líneas de investigación en nuestro laboratorio consiste precisamente en eso, ¿de acuerdo? En desarrollar estructuras espiránicas conformacionalmente restringidas, ¿de acuerdo? Si vamos al diseño racional, entonces tenemos que enfrentarnos a este modelo general. Tenemos el receptor biológico. Este receptor normalmente está haciendo algo que no debe y por tanto debemos inhibirlo. ¿Cómo lo inhibimos? En lugar de aceptando su sustrato normal, le ponemos un ligando, nuestra molécula, y según la constante de inhibición tenemos el complejo receptor-ligando. Ya veis que tanto el receptor como el ligando, por separado, tienen más grados de libertad que si interaccionan, que ya no pueden moverse. Entonces la entropía, el desorden, si queréis, es mucho menor aquí que aquí. Por tanto, esto la termodinámica no lo favorece. Entonces, ¿qué hacemos? Ya lo he dicho antes, restringir los grados de libertad del ligando para que delta S, la multa de entropía que vamos a pagar, sea lo menor posible. Y esto se rige por la ecuación de Hill, que es la que vemos aquí, en lo que tenemos una respuesta máxima, pongamos 100, una respuesta mínima, pongamos 0, y la respuesta máxima dividido por 2 nos da lo que se llama el IC50, es decir, la concentración a la que inhibimos la mitad de los receptores, ¿de acuerdo? Y normalmente, para que una molécula sea eficaz, esta capacidad de reacción tiene que estar en el rango nanomolar o micromolar, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a la millonésima o la milmillonésima. O sea, necesitamos realmente reacciones muy, muy, muy eficaces. ¿Por qué? Porque si fuera más alto, la dosis que necesitaríamos para tener actividad sería muy alta. Y en lugar de una pilula, de una pastilla, necesitaríamos una tortilla. ¿De acuerdo? Para que todo el fármaco quepa en una pastillita o en una inyección pequeñita, debemos tener una constante que esté en este rango. ¿De acuerdo? Por cierto, esta ecuación de Hill, que está archi-comprobada, es una demostración clarísima de que la homeopatía es un engaño. Las concentraciones a las que trabaja la homeopatía, ven aquí mi láser, iría por aquí, por aquí, por aquí, por allí, daría la vuelta varias veces. Son concentraciones ridículamente pequeñas y a esas concentraciones la respuesta es exactamente 0. ¿De acuerdo? Por tanto, para que un fármaco diseñado racionalmente funcione, necesitamos que cumpla la ecuación de Hill y el valor de IC50 esté en el rango nanomolar. ¿De acuerdo? Entonces, para esto necesitamos una combinación entre la química computacional, es decir, meter estructuras en el ordenador, calcular constantes de unión y aquello que el ordenador nos sugiera que es prometedor, vamos al laboratorio y lo verificamos, a ver si eso funciona. ¿Que no funciona? Volvemos al ordenador, vamos metiendo los datos que hemos obtenido, hacemos una segunda generación y así sucesivamente, hasta que completamos el proceso. Por tanto, de cara a los estudiantes, esto es uno de los viajes intelectuales más apasionantes que pueda haber en ciencias físico-químicas, porque abarcas todo. Abarcas mecánica cuántica, dinámica molecular, quemometría, inteligencia artificial, síntesis química, catalizadores, análisis, sistemas biológicos. O sea, es un vuelo en el que no hay parte del intelecto que no esté funcionando. ¿De acuerdo? Por tanto, es apasionante, ¿no?
¿Qué objetivos podemos tener? Pues bueno, si miramos más o menos el genoma humano, alrededor de 20.000 o menos quizá genes, cada vez hay menos, proteínas a las que podemos añadirle, lo que dicen en inglés drogables, las que podemos añadirle un inhibidor, son del orden de 3.000, ¿de acuerdo? En los que tenemos una constante de inhibición del orden de 10 micromolar. De esas 3.000, entre 600 y 1.500 están asociadas a una enfermedad, ¿de acuerdo? Por tanto, estas son las dianas terapéuticas relevantes que podemos esperar cuando diseñemos fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro laboratorio tenemos muchas dianas terapéuticas, pero una de ellas es el cáncer, en la que nos hemos centrado bastante. El cáncer tiene 6, digamos, piedras angulares que determinan qué hacen los diversos tipos de cáncer y cómo podemos trabajar sobre ellos. Uno de ellos es la metástasis, que es la invasión de tejidos sanos. Entonces nosotros empezamos a trabajar en interacciones integrina-ligando. Estas son las integrinas, que tienen 2 partes, la alfa y la beta, y aterrizan en un endotelio que está sano, ¿de acuerdo? Entonces vienen por el torrente sanguíneo, por el medio extracelular y se activan, pasan de la forma cerrada a la forma abierta y se adhieren al endotelio sano, provocan una serie de señales, anidan aquí, otras vienen y aquí hacen una cabeza de puente y es como el desembarco de Normandía en un tejido sano, ¿de acuerdo? Y esta es la metástasis. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros nos propusimos diseñar moléculas pequeñitas de tal forma que no podemos evitar que la célula cancerosa se active, lo hace de motu propio y lo hace con mucha eficacia. Ahí no sabemos cómo trabajar, pero sí podemos sembrar el medio extracelular con nuestro inhibidor, de tal forma que la célula cancerosa, en lugar de unirse al receptor natural, se une a nuestro receptor y se queda ahí flotando sin unirse a nada. Y una célula que no se une a nada entra lo que se llama en apoptosis, en suicidio o muerte celular programada. Entonces, si no puede unirse a nada, se muere ella sola y, por tanto, ya no tenemos la señal metastática que vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta es la teoría, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Bueno, este es el ligando natural de uno de estos ligandos vinculado al melanoma, un cáncer de piel. Esta es vinculada, otro dominio muy similar, vinculado al cáncer de colon. Entonces, con el ordenador, un ordenador bastante grande y después de mucho tiempo de cálculo, desentrañamos la estructura y las variables que gobiernan esta interacción. Entonces dijimos, bueno, si este es el loop responsable de la actividad, proyecto el potencial electrostático sobre la densidad electrónica, técnicamente el cuadrado de la función de onda referida al espacio, tenemos esta estructura. Entonces diseñamos una cosa que se le parece mucho. Y como se parece mucho, pues daremos gato por liebre a la célula cancerosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hicimos. Esta familia de moléculas, que no parecen tener nada con ese loop en común, con ese loop que hemos visto, pero que imitan perfectamente las propiedades estereoelectrónicas de ese loop, ¿de acuerdo? Luego hicimos también un barrido, una librería focalizada, y vimos que efectivamente el sistema es tan sensible, fijaos, esta molécula tiene una cierta actividad y si le añado un metileno, un CH2, solamente este CH2 produce la mayor parte de la actividad, para que veáis lo sutil
que es un receptor de este tipo. ¿Por qué? Porque es el paso, para los que sepan bioquímica, de un aspartato a un glutamato. Simplemente SCH2 es responsable de todo el efecto. Aquí lo vemos en células de cáncer de colon. Inhibimos completamente la metástasis en volumen y en número de focos, ¿de acuerdo? Por tanto, esta molécula es un inhibidor de la metástasis hepática del cáncer de colon, que es uno de los principales problemas, ¿no? Si nos vamos a otra cosa que hacen las células cancerosas es evadir los supresores de crecimiento, de división celular. Y esto, aquí juega un papel muy importante la epigenética. Pensemos que el ADN de nuestras células, el ADN que está en todas nuestras células, mide 2 metros. ¿Cómo metes 2 metros de cosa en el núcleo de una célula? Haciendo un ovillo, ¿de acuerdo? Pero claro, en el ADN toda la periferia son cargas negativas, polifosfato. Un montón de cargas negativas del mismo signo se van a repeler. Entonces, ¿cómo hacemos un cromosoma? Pues apelotonando el ADN en estructuras muy pequeñas, de escala nanométrica, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos lo que se llama el nucleosoma. Son un conjunto del DNA arrollado en torno a unas proteínas básicas con carga positiva que se llaman histonas, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de rayos X, esta zona parda es el ADN y estas moléculas que ven aquí son las histonas con restos, por ejemplo, de lisina, ¿de acuerdo? Entonces, este es el grupo sobre el que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Fíjense que los físicos, y en las películas de ciencia ficción, cuando te plantan el ADN, te ponen esa famosa doble hélice. Esto es como vemos los químicos el ADN, que es bastante más complicadito, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos lo que se llama la epigenética, epi, sobre genéticos, sobre lo genitivo, la génesis. Son, por así decir, los signos de puntuación sobre el genoma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la heterocromatina, en la que está todo compactado y la transcripción está inhibida, ¿de acuerdo? Si la modificamos, tenemos la eucromatina, que ya permite la transcripción, ¿de acuerdo? Y es sobre estas formas sobre las que trabajamos, con diferentes fenotipos para el mismo genotipo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho varios trabajos en modificación del ADN, metilando bases de ADN y también modificando la acetilación de histonas. Fíjense que aquí la lisina como tal está protonada, esta carga positiva interacciona con las cargas negativas del ADN y lo agarran, ¿de acuerdo? Si acetilamos, ahora la carga en lugar de valer +1 vale 0 y por tanto el ADN, la repulsión electrostática, se hace enorme y se suelta, dando la eucromatina, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hicimos nosotros, inhibir la acetilación de histonas, primero con una empresa spin-off que generamos, que luego se transformó en Keymatrix. Dos de los doctorandos, que eran Josu Gara y Eneko Aldaba, trabajaron en esto. Bueno, ahora la universidad está cobrando derechos de autor, o sea, royalties por la patente. Si todo va bien, empezarán los ensayos clínicos en China, ya para ciertos tipos de tumores. O sea que esto ya va a empezar a ser, esta molécula va a empezar a ser probada en humanos. Fue una molécula diseñada racionalmente por ordenador, ¿de acuerdo? Y finalmente la hicimos en el laboratorio. Ahora hemos hecho derivados también de inhibidores de HDAC basados en un ácido biliar, el ácido ursodeoxicólico,
Y ven, aquí experimentos, este es el receptor de HDAC y aquí están nuestras moléculas con predicciones teóricas de los valores de energía libre que nos permiten hacer predicciones acerca de las modificaciones estructurales en esta familia de moléculas que también estamos probando. Y por último tenemos el colangiocarcinoma, es un tipo de cáncer desgraciadamente de los más letales que hay y realmente la prognosis es muy mala, ¿de acuerdo? Podemos tener diferentes tipos de cáncer de los conductos biliares, externo y externo. Es un problema que según qué países se puede considerar una enfermedad rara, pero está en el límite, pero su tasa de letalidad es tan grande que realmente esto va a empeorar con el tiempo. Todo parece indicar que la cosa se va a complicar. Por tanto, estamos en una red europea que pretende desarrollar moléculas activas frente al colangiocarcinoma y para eso nos centramos en el daño sobre el ADN. Hay dos tipos de reacciones sobre el ADN, una que técnicamente son las reacciones SN2 sobre carbono o SN2 sobre metales plano-cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos por los cuales se generan los ataques de estas moléculas de platino, la más conocida es el cisplatino, sobre el ADN, son los que ven aquí, pero lo importante aquí es que vean que la doble hélice del ADN que se ha soltado de las histonas se deforma gravemente y al deformarse empieza a romperse, ¿de acuerdo? Entonces, por otra parte, todo depende mucho de la concentración de cloruros. En el medio extracelular y dentro de la célula, la concentración de cloruros es muy distinta y, por tanto, la configuración de esta molécula de cisplatino va a ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el cisplatino tiene dos ataques sobre guanina, que ven aquí, que deforman la doble hélice. El problema es que estos ataques son sobre guaninas consecutivas o en 1,3 o adenina-guanina. El problema es que este tipo de lesiones, la célula cancerosa se las arregla para repararlas, tarde o temprano, ¿de acuerdo? Por eso en segundas rondas de quimioterapia el cisplatino da muchos problemas, porque la célula cancerosa ya se ha aprendido todo esto, por desgracia. Y las que son difíciles de reparar son las de dos cadenas diferentes, las crosslink, las interstrand crosslink que ven aquí. Pero esas son, el cisplatino son solo el 5%. Entonces dijimos, bueno, podemos incrementar las lesiones interstrand. Pensamos que sí, y para ello utilizamos una reacción que no tenía nada que ver con toda esta historia, sino con otro proyecto que tenemos en colaboración con Gloria, con Celia y otros grupos. Celia se ocupaba de la parte sublime, de sublimar el catión. Hizo un trabajo buenísimo que hizo que este artículo lo aceptaran muy bien, pero usando ese truco que ven ahí, dijimos, bueno, pues si añadimos un tercer punto de ataque, en lugar de 2 tendremos 3 y por tanto será inevitable tener lesiones entre dos cadenas diferentes de ADN. Y esas esperamos que la célula cancerosa ya no las pueda arreglar, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que hicimos. Diseñamos, basándonos en la química que habíamos desarrollado para este proyecto, desarrollamos estas moléculas en las que tenemos un tercer centro de ataque, 2 sobre el metal y un tercero sobre el carbono, ¿de acuerdo? Y las moléculas las bautizamos como aurquinas, del euskera aurkitu, encontrar, y aurka, contra, ¿no?
Beraz, minbiziaren aurkako molekula berriak aurkitu ditugu. Badaude bi onenak direnak, baina oro har konzeptua hauxe da, ¿es? Entonces, estas aurquinas, los anglos le llaman orchines, se pierde todo el efecto completamente, pero bueno. Aquí también hicimos simulaciones con métodos de mecánica cuántica y de mecánica y dinámica molecular. Hicimos la síntesis basándonos en la química que habíamos aprendido en este proyecto, y de entre ellas la orquina 16 y la orquina 18 eran las mejores con diferencia. Ven aquí con microscopía de efecto túnel cómo el cisplatino casi no toca esto es ADN, casi se ve la doble hélice aquí, esto es ADN y esto es con la orquina. Literalmente lo destroza en minutos, ¿de acuerdo? También vemos aquí cómo un ADN circular lo destroza en muchos fragmentos. Y además tenemos, y esto es importante, que sobre los colangiocitos sanos no tiene efecto. La orquina no le hace nada a las células biliares sanas. Solamente se lo hace a las cancerosas. Aquí ven el ensayo Cometa, un campo eléctrico sobre el núcleo. Básicamente, si revientas el núcleo, tienes la cola del cometa. Aquí ven en células normales de control, con cisplatino y con las aurquinas, prácticamente no pasa nada, pero cuando lo añadimos a células cancerosas de colangiocarcinoma, ven, el cisplatino mantiene la integridad del núcleo, pero sobre nuestra molécula lo destroza. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos una molécula muy potente que no actúa sobre las células sanas. Aquí con xenografts, con injertos de colangiocarcinoma humano, ven que el cisplatino, casi los ratones hasta engordan con el cisplatino, mientras que con nuestra molécula provocamos una detención del proceso de crecimiento del tumor. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo simulaciones, hemos podido aproximar nuestras aurquinas al ADN y ver cómo lo rompen, lo doblan, y además aquí ven en el nucleosoma, con el ADN con las histonas, el cisplatino se mete por todas partes, lo cual le hace ser muy tóxico. Aunque tengamos cromatina compactada, el cisplatino es pequeñito y cabe y se mete dentro y revienta todo. Nuestra molécula, las aurquinas, son mucho más voluminosas y no pueden entrar. Esto explica por qué cuando tenemos la cromatina compactada en la célula sana, la aurquina no hace nada, y cuando la tenemos suelta en la célula cancerosa, la aurquina va por ella. ¿De acuerdo? Por tanto, ha sido muy, muy eficaz. Y por último, tenemos métodos para provocar la muerte de las células cancerosas mediante la fototerapia. Aquí irradiamos sobre un tejido, provocamos formación de radicales libres que van destruyendo y llevando a la célula a la muerte. Como veíamos que las aurquinas y sus derivados eran muy potentes, dijimos, bueno, si irradiamos con luz, podremos tener muerte celular en células cancerosas y no en células sanas. Y esto lo hemos comprobado en colaboración con un equipo brasileño. El artículo lo designaron hot paper, realmente es bastante prometedor, y ahora en el colegio universitario en Londres están probando estas terapias porque son mucho más benignas que otras, es decir, se inocula la molécula, la aurquina, enciendes la luz, la apagas y ya está, no tienes que hacer nada más. Ya con eso has matado, en teoría, siempre en teoría todo esto, por supuesto,
pues has matado células cancerosas y no sanas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pensamos que estos fármacos de última generación de fototerapia pues pueden ser muy prometedores, ¿de acuerdo? Entonces, he procurado trasladar un poquito la situación, cómo está el patio. Ya hemos visto que es un tema muy difícil, que trucos que salen pueden no salir, que aparecen problemas donde menos los esperamos, que la presión económica es realmente prohibitiva sobre todos estos problemas. Y bueno, pues lógicamente nada de todo esto se puede hacer sin las personas que están ahí en el laboratorio, dale que te pego, ¿no? Algunos están en la audiencia y bueno, solo cabe mi agradecimiento por todas estas personas que están involucradas en muchos tipos de proyectos. Aquí solo he contado algunos, pero hay bastantes más. Y a todas estas entidades por financiarnos y a vosotros por vuestra atención y vuestra paciencia. Eskerrik asko. Turno de preguntas. Qué claro ha quedado todo. Creo que ha habido un poco sobredosis de química, yo encantada, ya sabes, pero... Si nadie se anima, pues yo voy a ser el primero, que tengo unas cuantas, luego solo voy a hacer una. Y es que es una duda siempre que tengo, ¿no? Porque he visto todo el coste que tiene la producción de fármacos y por otro lado el coste que tienen para nuestros servicios de salud el pagar esos fármacos, ¿no? ¿Cómo sería el balance de tener una farmacéutica pública? Porque no tendríamos el gasto de pagar, ¿no? Porque produciríamos nosotros, pero tendríamos el gasto de producir los fármacos. Entonces, ese balance, ¿es posible que salga positivo para lo público o es totalmente una locura? Es muy buena pregunta. Realmente, sí es verdad que, por ejemplo, de hecho, todo esto ya lo tenemos. Tenemos universidades, tenemos centros de investigación, tenemos hospitales públicos que están autorizados a hacer ensayos clínicos. Con lo que tenemos, sin invertir la rueda, ya podríamos hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y el resultado neto es que no se hacen. Es un problema de los académicos, es un problema de los organismos públicos de financiación. Hay muchas componentes. Una de ellas, yo estoy convencido, es nuestra suicida política de patentes, ¿de acuerdo? Porque tú te vas con una molécula de estas que ya la has publicado y hablar con una farmacéutica y se levanta de la mesa. No quieren saber nada, ¿no? Se podría hacer una organización pública utilizando solamente recursos públicos. En teoría sí, mi experiencia me dice que probablemente no, en la práctica. Quizás, esto es una opinión puramente personal, lo mejor sería mezclar ambos mundos, es decir, hacer, por ejemplo, con medios públicos, ir hasta fase 1, que es comparativamente menos cara, y las moléculas que pasaran fase 1, venderlas o transferirlas a farmacéuticas que corrieran con los gastos y con la interacción para las fases 2 y 3. Yo creo que eso podría funcionar. De hecho, la mayoría de las farmacéuticas, cuando toman moléculas nuevas, las toman de spin-offs como la nuestra de las universidades y de otros sitios. Las Big Pharma no las hacen ellas desde el principio, en muchísimos casos. Las toman de spin-offs, pero esas spin-offs ¿de dónde han surgido? De la academia.
O sea que en realidad se está haciendo algo parecido, pero sin quererlo admitir. Yo creo que sería más lógico admitirlo e implementarlo. Sí. Hola, Fernando. Yo tenía una pregunta, igual es algo sabido, pero has hablado de las 4 fases clínicas y has dicho que en la cuarta es a posteriori, cuando se ve que moléculas que aisladas, digamos, sí están aceptadas, probadas y aceptadas por todos y usadas, sin embargo, pueden tener efectos químicos al combinarlas. Y has dicho que una vez que el lipobay, por ejemplo, ¿no?, con el lipod, que si se ven efectos químicos adversos, se eliminan. ¿Se eliminan las dos o se elimina la posibilidad de administrarlas juntas? Quiero decir, si por separado funcionaban. Sí, pero es muy difícil porque los médicos tienen libertad de prescripción. Y no todos leen la literatura. Y digamos que es colocar una bomba, una mina, y decir, no pises ahí, alguien acabará pisando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quitarlo. En este caso era fácil porque moléculas contra el colesterol malo hay muchas. Y entonces ahí no se toleran riesgos. Moléculas contra el cáncer hay muchas menos y se toleran riesgos y efectos adversos que en el colesterol malo no se tolerarían. Entonces, digamos que en un caso como el que he apuntado, el ejemplo que he apuntado, claramente hay que retirar eso. De hecho, las acciones de Bayer se desplomaron a raíz del lipobay, ¿no? Y bueno, fue una crisis severa. No solamente por la combinación, a veces hay un colectivo de personas que inicialmente no las has tenido en cuenta en los ensayos clínicos y de repente resulta que para ese colectivo el medicamento es malísimo. Pues entonces eso hay que poner, pero siempre teniendo en cuenta que una vez que has dejado, que tienes esa molécula en la calle, es muy difícil decir no pises ahí. Pero es que si no, no se graba. Espera, Félix. Corro. ¿Qué región del mundo es la que lidera ahora mismo el descubrimiento de fármacos? ¿Se puede definir una zona? ¿China, Estados Unidos, Europa? Es difícil porque el origen de las moléculas puede no corresponderse con las empresas que las desarrollan. Por ejemplo, Johnson & Johnson ahora es más un gestor de moléculas que un descubridor de moléculas. Lilly, por ejemplo, no. Lilly descubre sus propias moléculas. Pfizer desmanteló el centro de Drug Discovery en Sandwich, en Inglaterra. Sí. O sea que, y a lo mejor toma una molécula que la ha desarrollado un laboratorio alemán, ¿no? Nosotros, las moléculas que desarrollamos nosotros se están probando en China. ¿Esa molécula que es china o de aquí? Pues entonces la pregunta sería, ¿qué región del mundo gana más dinero con nuevos fármacos? Volvemos a lo mismo, ganar dinero. El sistema es más descabellado y despiadado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En Europa, digamos que la política es más keynesiana. Tu principal cliente es público, ¿de acuerdo? Quizás los dos ámbitos más keynesianos de la economía mundial hoy en día es la industria de armamento y la industria de fármacos, ¿de acuerdo? Porque los estados son tus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es difícil decirlo. Sí es verdad que Europa padece lo que se llama la paradoja europea. Es decir, Europa produce más descubrimientos y más citas que Estados Unidos, por ejemplo, pero tiene muchas menos empresas farmacéuticas y de otro tipo que Estados Unidos. Esta es la paradoja, o sea, descubrimos cosas que utilizan otros. ¿De acuerdo? Yo creo que una de las razones de esto es, repito, nuestra absurda política de patentes.
Yo también tengo algunas preguntas. Es que me apasiona la química, ya lo sabes, y la orgánica es mi debilidad. Hombre, estamos en el mismo club. Sí. Para que lo entienda la gente, cuando hablamos de ensayos clínicos y cuando se habla del proceso de desarrollar una droga, casi siempre nos centramos, y tiene que ser así, en si tiene efecto o no. Pero una pregunta práctica. ¿En qué momento se visualiza que sea escalable el fabricar esa molécula? ¿En qué momento te paras? Porque, por ejemplo, en el Centro de Física de Materiales nos pasa, a nivel de tecnología física se ve, tú encuentras una propiedad que es, voy a decir, la superconductividad, que luego no es escalable, luego no es producible, digamos, para que tenga un bien directo. Entonces, con las moléculas, yo recuerdo lo que era conseguir miligramos, y tú estabas feliz con tus miligramos, los caracterizabas, podían dar actividad, etc. Pero en un momento tienes que plantearte que eso van a tener que convertirse en gramos, en procesos que sean industrialmente sostenibles, por ejemplo, no solo a nivel económico, sino ecológico. ¿En qué punto de esa clínica es desde el principio? ¿Se hace solo cuando ya sabes que va a ir? No, en la fase preclínica, nosotros, por ejemplo, ahora, Virginia, de las aurquinas, para ir a la fase clínica, que nos han dado financiación europea y un montón de proyectos, para ir terminar la fase preclínica, Virginia está preparando 20 gramos. Que ya son, ¿vale?, cantidades. Pero Josu y Eneco de Quimatrix, con la molécula, la QTX 125, tuvimos que hacer en su momento 9 kilos. Para poder. Entonces, para irte a unas fases iniciales, necesitas preparar 9 kilos de compuesto, y además con GLPs y GMPs, o sea, con criterios de calidad, homogeneidad y trazabilidad que hagan que no tengas estos problemas de falta de reproducibilidad. Y claro, esto todavía encarece más el proceso. Es que a mí me recuerda, como analogía, a los restaurantes de 3 estrellas Michelin, y un restaurante cuando tienes que comer a todo el mundo, pues igual no te puedes poner muy fantástico con el nitrógeno líquido y con, ¿no? Pues a escala de fármaco es... Aquí sí, tienes que ponerte así. Literalmente. Literal. Es más, cuando hicimos la síntesis de QTX 125, cuando fuimos a preparar los 9 kilos, la empresa que los tenía que hacer dijo, no, este disolvente, este reactivo y esta base están prohibidas. Y tuvimos que rehacer la síntesis completamente para adaptarse, para que ellos pudieran hacerlo a esa escala. Es que es otro factor a sumarle a... O sea, adaptarlo completamente. O sea que... Y además con unos criterios de calidad de partes por millón, o sea, no puedes tener trazas de metales pesados, un montón de cosas. O sea, tienes que hacer esa receta tan especial de la guía Michelin, pero a macroescala, para que la puedan tomar, por ejemplo, 1000 pacientes en una fase 2. Pues muchas gracias por no rendiros y por estar siempre al pie del cañón, dispuestos a hacer, voy a decir, fármacos, no drogas, para que disfrutemos todos. Y nada, la última pregunta que estoy haciendo en todo el ciclo, y ya con esto nos vamos a casita, es preguntaros a cada una de las personas, que todas habéis sido químicas, las que os habéis subido al escenario, si tuvieras que elegir un elemento de la tabla periódica, ¿cuál sería tu elemento favorito? Favorito o más que nostalgia, lo que tú nos quieras contar. Para mí es obvio, el carbono. No esperábamos menos. Soy químico orgánico. Reconozco que cuando hablan los economistas, que en fin, de la descarbonización, digo, vaya hombre, empecemos por descarbonizaros a vosotros. Pues nos quedamos con estas palabras. Nada de descarbonizar, nada de quimifobia, y muchísimas gracias, Fernando, por terminar este ciclo. Pues,